José Flavio Celis, que él era el secretario. En ese tiempo no se le llamaba presidente, el secretario. Era como el presidente de la iglesia. Él acompañó a estos hermanos a Nicaragua en esa vez. Ok. Esta primera convención se estuvo en el templo que hoy conocemos como Barrio La Cruz, el Congo, donde es pastor nuestro hermano Salinas. Según los registros de las actas, por cierto, es la acta número 1 con fecha 3 de octubre de 1950. 7 años antes que yo naciera, por lo que quieren sacar la cuenta. Un grupo de pastores y líderes presentes en esta convención son los mismos líderes cuando la iglesia apostólica quedó libre de la dirigencia de la iglesia apostólica en México. Amén. Cuando ellos vinieron y quedaron libres aquí, solicitaron a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional una oportunidad para unirse, poniendo algunas condiciones que la Iglesia Pentecostal Unida Internacional aceptaría la lista de los pastores que existían en ese periodo de 1975. Gloria al Señor. Aunque yo crecí en las bancas de la iglesia, mi papá era trinitario primero, aunque ya conocía la doctrina del nombre. Ese templo que está por la estación del tren ahí en el Congo, de la Iglesia de Dios, había 3 personas que fungían como dueños de ese terreno, porque fueron los 3 que designó la iglesia de Dios para comprar ese templo, y una de esas personas era mi papá. Cuando mi papá ya era bautizado en el nombre de Jesucristo, llegaron a solicitar la firma de él para hacer el traspaso a nombre de la Iglesia de Dios, la que está ahí por la estación del tren. Mi papá pertenecía a esa iglesia. Bueno, ya conocía la doctrina del nombre, porque siempre hablaban con los hermanos Celis y los hermanos Aguilar. Pero amaba tanto aún su amigo de apellido de Dubiges, Antonio, que nunca se dejaron de ser amigos y compañeros de milicia para evangelizar. Bueno, pero así, en esa forma, cuando yo nací y empecé a tener ya conocimiento, mi mamá murió cuando yo tenía 7 años. En el año 68 mi papá se volvió a casar. El hermano César Aguilar, tío del hermano, él fue el que lo casó a mi papá. Antes había, después de eso, primero fue matrimoniado y luego fue bautizado en el nombre de Jesús. Se bautizó en el lago Coatepeque, y quien lo bautizó fue el hermano Francisco Nolasco, que era en ese tiempo el obispo de la Iglesia de la Fe Apostólica en el Congo. Esos son los indicios de mi papá. Entonces, donde estoy arrancando. Pero luego fuimos la familia con que empezó la iglesia de Cuntan. Hermano Vallecillo fue nuestro pastor desde Sonsonate, iba a visitarnos. Hermano Ernesto Mejía, y por último el hermano Ángel Quiñones Vanegas. En ese tiempo, ya para la fecha 1974, 23 de junio, fui bautizado en el nombre de Jesucristo. Y luego ya para el mes de enero de 1975, el Instituto Bíblico en la Aldea de la Cruz, ahí ingresé al instituto. Todos los pastores habían pasado por ahí, por ese lugar. Y luego mi graduación fue el 19 de mayo de 1975. Esa fue la primera ocasión que vi y conocí al misionero fundador de la Iglesia Pentecostal Unida, al hermano Tomás Guindros, quien había venido en el mes de marzo de ese año a levantar una iglesia en este lugar, en El Salvador. Gloria a Dios. Entonces, llegando aquí a este momento, tenemos algunas fechas importantes como a continuación veo aquí. El 3 de octubre, en el acta número 1, da los detalles de la primera convención apostólica, donde una delegación de la IPU y estuvieron presentes hermano Style, entonces secretario de Misiones Foráneas, y hermano Larsen, recién viudo y misionero en Colombia. En 1966, de eso tengo fotos, la Asamblea Apostólica celebró su 50 aniversario. Para ese tiempo ellos dijeron misión cumplida,
Porque en los años del 45 al 48, según actas que cuenta el hermano José Ortega, hubo reuniones donde la Iglesia Pentecostal Unida, que solamente tenía gente predicando en inglés. Entonces ellos, a través del hermano Howard Goss, que fue el primer superintendente de la Iglesia Pentecostal Unida, buscó a los líderes de la Iglesia Asamblea Apostólica en los Estados Unidos y la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en México. Cuando ellos se reunieron, tomaron Centro y Suramérica como campo misionero y se repartieron el trabajo. Los hermanos de México iban a enviar los hombres y la Iglesia Pentecostal Unida la plata. Pero durante todo ese tiempo de 25 años, desde 1950 hasta el 75, que ellos ayudaron económicamente a los pastores, a los misioneros en El Salvador, no intervino para nada, sino hasta cuando en 1975 la Iglesia de México había retirado sus misioneros. El último misionero que conocí fue el hermano Llori, Bernardo Llori, le decían el llorón. Sí, yo me acuerdo de él cuando iba a recogerla, cuando llegaba a visitarnos. Entonces, y se recogió una ofrenda para él. Claro, eran colones y poquito, los colones no eran muchos. Y cuando tenía el poquito de ofrenda así, levantaba la ofrendita así como menosprecio, allá en Cuncan, donde yo era miembro. Y entonces, y decía, bueno, y con esta pichichuela me van a mandar, decía. Y entonces decía, ¿dónde está el tesorero general? Aquí estoy. ¿Cuánto tiene en el tesoro? Tanto. La mitad ahí, por favor, diga salida para el misionero. ¿Dónde está el tesorero de las señoras? Estas son las que tienen más pisto, decía. ¿Cuánto tiene ahí? Tanto. La mitad para ahí, para ayudar al misionero. Ahí no te la salida ahí. Ahí los jóvenes. ¿Dónde están ahí los señores? Y así de esa manera, nunca se me olvida la intervención de ese misionero que nos visitó por última vez a Cuntan, que fue el último misionero que estuvo aquí. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. En el 2004 yo estuve donde el hermano Manuel Rodríguez Castorena. Él fue un misionero aquí en el país. Su hijo, el hijo que había encargado de la iglesia en San Fernando, nació exactamente en el mismo mes que nació el hermano Gamaliel Aguilar, hijo de hermano Fidelino Aguilar. Y luego este hermano que estuvo aquí, él estuvo estudiando en esa iglesia en San Fernando, California, que fue misionero apostólico de México en El Salvador, quien agradeció a la Iglesia Pentecostal Unida por el sostenimiento económico durante todo su ministerio en El Salvador. Eso es lo único que yo sabía, que la Iglesia Pentecostal Unida había ayudado a los misioneros apostólicos por el testimonio del hermano Castorena. Amén. Cuando la Iglesia Pentecostal Unida empezó oficialmente fue después, el día 4 de noviembre de 1975, que se firmó una unión allá en Sonsonate para ver tanto la unión como aprobar los primeros, la constitución de aquel momento. Esta fue una reunión de un número de pastores y congregaciones, y los fundadores fueron bautizados entre los años 1940 hasta 1950. Todavía tenemos reliquias aquí, hermano Vallecillos, que me estaba testificando. La iglesia del Cerrón no empezó aquí en este lugar, empezó en Ayutica. Cuando el hermano Cecilio Rodríguez era el pastor, era uno de los diáconos que están mencionados en el acta número 1 de la iglesia apostólica de 1950. Él fue encargado de este lugar. Luego de ahí nacieron varios, la familia Vallecillos, que están entre ellos, y el papá del hermano Vallecillos era el dueño de este lugar, que fue donado por el papá para la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por eso. Y se hizo eso, esa donación fue un acuerdo porque la mayor parte de hermanos estaban aquí en la zona. Allá en Ayutica habían poquitos, y la zona donde estaba la iglesia era pantanoso. Entonces se trasladó
a este lugar. Las fechas datan según actas del año 63 al año 68. Entre esos años fue cuando la iglesia se estableció aquí en este lugar de El Cerrón. Amén, hermanos. Y como dije al principio, que este lugar para mí es un poco, digamos, emocional e histórico e impactante. Porque para el mes de junio, me parece que fue, de el año 1976, ya después de la unión, que había conflictos, porque algunos hermanos se arrepintieron de haberse unido a la iglesia. Y en el 1976, en enero, yo acompañé al hermano Tomás Dross a Carolina. El pastor en Carolina era el hermano Felipe Martínez. Y el templo apostólico, ahí la iglesia apostólica lo está administrando. Nosotros compramos un terreno donde tenemos nuestra iglesia. Pero ahí en ese lugar, la persona que estuvieron, un anciano que predicó aquí en la colonia Ferrocarril, hermano Leo Apter, fue el primer viejito que yo conocí. Y los ancianos que invitó el hermano Tomás Dross a predicar aquí fueron gente de fuego, gente de poder. Bien, me acuerdo hasta el mensaje que predicó 3 veces. Lo predicó en Sonsonate, aquí y allá en Carolina, con el tema de las 10 vírgenes. Las ilustraciones fueron diferentes y la aplicación fue diferente. Allá en Carolina, ya fue la tercera predicación que tuvo, porque uno fue en el Llano del Ángel, la otra en el Tablón y luego la otra en Carolina. Entonces, cuando terminó de predicar, llamó a la gente al altar para recibir el Espíritu Santo y nadie recibió. Pero el viejito hermano Leo Apter no se dio por vencido. Fue a su ataché y sacó una botella de aceite y llamó a un hermano, un descalzo, alto, tamaño hombre. Usted venga para acá, le dijo. Y le dice, mire, le voy a echar aceite en la cabeza. Este aceite no es el Espíritu Santo, pero es un símbolo del Espíritu Santo. Así que cuando le eche aceite, usted alabe a Dios y suelte su lengua y hable el idioma que el Espíritu Santo ponga en su lengua. Y yo pensé que nada más le iba a echar un poquitito así, como cuando vamos a orar nosotros y que le echamos aceite. Y bueno, le da que así, y métete así más, para que solamente quede un tadito el pedacito. No, hermano, si lo ungió como los que ungían al sumo sacerdote Aarón. Le echó aceite en la cabeza a ese hermano. Y cuando el aceite estaba mojándole su mejilla, aquí está cayendo en la camisa el aceite, mira, una unción poderosa vino y ese hombre empezó a hablar en otras lenguas. Y después toda la gente que había pasado empezaron a caminar y vinieron. Y cuando venían llegando al altar a querer que les echara aceite, ya venían hablando en lenguas. 17 personas ese día recibieron el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, pero ¿qué es lo que quiero relacionar? De Carolina y aquí El Cerrón. La esposa del misionero se sentó a la par de la esposa del hermano Felipe Martínez allá en Manaelva, ya murió. Que en paz descansen. Pero sucedió algo. La hermana Elba de Martínez, ella usaba un velo grande, le cubría hasta aquí y bajaba hasta el otro lado, hasta aquí. Sí, el gran velo. Pero el pelo le metía la tijera y le llegaba hasta aquí. Los vestidos usaba apretadito y los usaba 3 dedos arriba de las rodillas, pero se cubría arriba. Se cubría arriba. Entonces, en esa sesión que tuvimos aquí en El Cerrón con los pastores, hubo una discusión. Tal vez hermano se va a acordar de eso. Uno de los pastores jóvenes, que no va a decir el nombre por ética, pero dijo, esta junta directiva, dijo, lo que han visto en este chele es el signo de dólar, dijo, para que el misionero se sienta incómodo. Él estaba tranquilo. Pero de ahí se levantó el pastor de Carolina y dijo,
quiero definir algo, dijo. Nosotros amamos el velo y las hermanas que se pongan el velo. Y vino y le dijo, usted, señalando así la nariz del hermano Tomás Dross. Mire, le dijo, cómo se veía mi esposa con su gran velo, una mujer muy santa, y la suya con el pelo descubierto, le dice. Y empezó a citar el 1 Corintios 11. Entonces vino el hermano Tomás y dijo, bueno, aquí nadie me va a defender. Dijo, tengo que defenderme yo. Y le dice, hermano Felipe, usted está comparando a mi esposa con la suya, entonces yo voy a seguir el tema. Y le dice, sí es cierto, le dice, su esposa tenía un velo. A mí no me estorbó el velo de su esposa, ni a mi esposa tampoco le estorbó que su esposa tuviera un velo. Pero sabe una cosa que pude ver, le dice, la Biblia dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y le dice, es una lástima, su esposa es traviesa con las tijeras y no se deja crecer su cabello, no le baja de aquí. ¿Por qué? Bueno, pero mi esposa le dice diferente, su cabello lo tiene largo y le baja de la cadera. En las faldas le dice, yo vi a su esposa también, que para poderse cubrir las rodillas se puso la Biblia y el himnario, porque la falda, como era muy estrecha, cuando se sentó se le encogió para arriba. Mi esposa dice, siempre usa vestido con falda maxi hasta abajo, y nunca me voy a avergonzar de mi esposa. Amén, hermano. Ese par de tiros no se los pudo quitar el pastor. Amén, hermano. Es necesario que las reglas de santidad las amemos correctamente. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Misionero fundador, ahí tenemos la foto del misionero fundador. Hoy ya no está así. Enviudó. Esa hermana, ¿oh? Gracias, hermano. Está ahí para que quede meditación. Así estaba joven el hombre. Tenía 27 años de edad. Gracias. Sus hijos, el hermano Esteban, a su derecha. En la parte de abajo tiene ahí a Daniel. Y en la izquierda está Marcos. Ya hoy son grandes misioneros, grandes predicadores. Hermanos, son tremendos hombres de Dios. Vinieron así de pequeñitos aquí a este país. La hermana Wanda Brechera fue líder de la Federación de Señoras mucho tiempo. Ella vino a suplantar a una mujer cuyo trabajo, hermanos, es de respeto, reconocerlo. La directora nacional de Federación de Señoras, antes de hermana Wanda, fue una miembro de aquí, del Cerrón. La hermana Dolores Nájera vivía aquí a la cuadra. Le decíamos la hermana Lolita Nájera. El director de los jóvenes a nivel nacional también era de esta iglesia, el hermano Ricardo Jacobo. Hoy está en los Estados Unidos como asistente de un pastor. Y él
me regaló un libro, del cual he escrito aquí, he pasado aquí el capítulo 13 de ese libro, que se llama Mis Memorias, que lo escribe el obispo emérito de la Iglesia Asamblea Apostólica, José Ortega, que era el secretario de Misiones Foráneas cuando las tres iglesias se unieron para tomar como campo misionero Centro y Suramérica: la Iglesia Pentecostal Unida, la Asamblea Apostólica y la Iglesia Apostólica de la Fe. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús le costó económicamente mucha plata a la Iglesia Pentecostal Unida y nunca reclamaron nada. Pero hasta 1975 no habían más que como 34 congregaciones en ese tiempo. Para todo el trayecto, y habiendo tanta gente en el país, se sentía que era poco el trabajo. Entonces la Iglesia Pentecostal Unida, alguien sintió el deseo de venir como misionero, y fue el hermano Tomás Windross. La Iglesia Apostólica ya tenía un tiempo de estar libre de la dirigencia de México, y habían buscado la forma, pero no habían cómo hacerlo. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por la nota que está ahí. Me está ayudando también porque las letras están más grandes aquí. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Perdonen. Durante el año 1975 conocí al hermano Dross cuando fue mi graduación en el Instituto Bíblico Apostólico el 19 de mayo de 1975, ya lo dije, ahí en el barrio La Cruz. La mesa directiva pidió a los ministros la autorización para buscar una perfecta unión con la Iglesia Pentecostal Unida, pues desde hacía ya un año la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en El Salvador estaba sin misionero. Eso es lo que digo ahí en mi comentario. Según el comentario del hermano, eran 5 años que tenían ya sin estar con misionero apostólico aquí. Muy bien. Pues desde hacía ya un año la iglesia estaba libre de la dirigencia de México, pero dirigida por hombres capaces, maduros, con mucha responsabilidad. Todos eran salvadoreños. Los pastores dieron el aval a la mesa directiva, quienes invitaron al hermano Tomás Dross que asistiera a todas las reuniones ministeriales desde mayo de 1975 en adelante. El hermano Tomás Windross no perdió tiempo y visitó los pastores e iglesias predicando el mensaje pentecostal de Hechos 2:38. Hay un proclama que se llama Proclama Pentecostal, que todavía hay algunas reliquias por ahí. Las congregaciones todas fueron ministradas y bendecidas, recibiendo el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas y compartiendo la doctrina pentecostal a través de los Proclama Pentecostal, así se llamaba, que inspiraron a los pastores y congregaciones a unir esfuerzos de evangelización. Por fin, el 4 de noviembre de 1975 se firmó que el misionero aceptará venir a las sesiones de la mesa directiva y que acepta la invitación para predicar en nuestras iglesias locales. El hermano Tomás Windross fue muy sabio para ganar el aprecio de los pastores, líderes y muchos miembros. Usó los proclamas pentecostales para dar a conocer la doctrina, artículos de fe. Su predicación fue con el objetivo de que todos los miembros recibieran el Espíritu Santo, pues había aún pastores que nunca habían hablado en lenguas. Uno de ellos fue el hermano, se llamaba el hermano Cruz, no el hermano Crucito, que estaba pastoreando en Taltapán, allá por el lado de Santa Catarina, Mazaguat. Este hermano Cruz, oramos por él, le sacudimos, lo corríamos como en el campo cuando alguien pierde el aire, y nos recibió. Entregó su licencia y ya nunca más supimos de él. La Iglesia Apostólica de México, en la época de transición, envió un misionero apostólico, además Nicolás Herrera Ríos,
Después que hubo la unión con la Iglesia Pentecostal Unida, la Iglesia Apostólica envió un misionero para reconvenir a los pastores. Su nombre es Nicolás Herrera Ríos. Hoy en día, él es el presidente de la Iglesia Apostólica en México, el cual vino a reconquistar pastores y miembros durante de noviembre de 1975 y marzo de 1977. Algunas reseñas. El hermano Windross fue acusado por los apostólicos por medio de un obrero conocido como el hermano Lai. Los viejitos de aquí del Cerrón se han de acordar de él. En el templo viejito que estaba aquí, en una esquinita, aquí tenía un montón de guilindrujes así colgados, de ahí y una mesita. Además terminar el culto decía, la asistencia en este día han sido tantos adultos, tantas señoras, tantos jóvenes, tantos niños. La ofrenda fue tanto aquí y no, llamado a firmar el pastor. Fiel para los reportes. Vivía en un cuartito que le había hecho allá arriba, allá, al tope, donde está el área del cuadro dominical. Ahí tenía un ranchito. Ahí vivía él. Cuando estaba el hermano Marcelo Aguilar pastoreando aquí, se nombró un nuevo secretario y el hermano Lai perdió la votación. Pobrecito el anciano. Quitó todos los gallardetes que tenían, agarró su mesa y se la llevó porque ya lo habían desechado. Este hermano acusó al hermano Tomás como que había robado los templos apostólicos. Se devolvió la personalidad jurídica a los apostólicos para que siguieran. Me quedó una parte ahí. Se hicieron reuniones de juntas directivas de ambas corporaciones para arreglar positivamente. La Iglesia Pentecostal Unida Internacional dio $10,000 a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús como una indemnización en una forma simbólica por algunos inmuebles que habían quedado a la Iglesia Pentecostal Unida. Se devolvió la personalidad jurídica a los apostólicos para que siguieran funcionando como iglesia, y por eso todavía ellos son una congregación aquí. Se ha buscado la unión con ellos, no la quieren. Serían bendecidos si tuvieran confraternidad con nosotros. Todos, los sellos tenían que tener Iglesia Pentecostal Unida Internacional de El Salvador, y según el lugar donde funcionaba la iglesia, se llamaba Iglesia Pentecostal Unida Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Algunos libritos viejitos que yo tengo todavía tienen ese sello. El 16 de mayo de 1977, según acuerdo número 498, la Asamblea Legislativa en el ramo del interior reconoce a la Iglesia Pentecostal Unida como una persona jurídica aquí en el país. El punto número 3 que tengo aquí están los pastores fundadores. Tenemos la lista ahí. Pastores entre los años 1974 y 1975. En el año 1974 fue el último misionero mexicano, Lorenzo Bernardo Llori se llamaba, ¿verdad? Ok. De los cuales el 4 de noviembre de 1974 habían 33 que eran pastores cuando vino el hermano Tomás Windross. La lista es como sigue. Ahí tenemos los nombres de ellos: Fidelino Graciano Aguilar, hermano Elías Salazar Celis, Luis Alfonso Girón, Oscar René Valencia, Ernesto Antonio Mejía, Ángel Quiñones Vanegas, Alfonso Ayala, José Jeremías Germán, el papá de uno de los hermanos. ¿Dónde está el hijo del hermano Fidelino? Allá está. No, familia, pero está un hijo de él. Allá está el hijo del hermano José Jeremías Germán. Hermano Feliciano César Aguilar, hermano Eduardo Antonio Vallecillos, que aquí lo tenemos presente, fundador. Liberato Hernández, y aquí tenemos, la lista sigue. Cristóbal Rodas, él también fue pastor aquí. Hermano Alfonso Ayala, hermano Ernesto Mejía, hermano Alfonso Ayala fueron pastores aquí. El hermano Cristóbal Rodas fue el que me sacó al ministerio. Me bautizó el hermano Luis Alfonso Ramos, pero me sacó al ministerio el hermano Cristóbal Rodas. La lista sigue: Alfonso Melara, Fabio Salaverría, Paulino Arévalo, Jorge Sánchez, que él parece que no se ha atropellado, murió, pero murió. Hoy ya botaron la casa donde vivía, la entrada para Singüil, en la vuelta,
ahí terminó sus días. Estuvo aquí en la iglesia Pentecostal Unida. Al final, un hermano que yo aprecié mucho, él llegó a predicarnos a Cuntan varias veces, el hermano Jorge Sánchez. Tengo mucho aprecio, a pesar que ya murió, pero guardo mucho aprecio para este hermano Jorge Sánchez. Abel Corado, Ramón Quesada, Abelino Pleités, Samuel Eduardo Herrera, José Rigoberto Tejada, Pedro Cruz, él dice que estamos hablando que nunca recibió el Espíritu Santo. No, hermano Crucito que está aquí. Samuel Martínez, Pedro Flamenco, José Sanabria, Fernando Gutiérrez, Salvador García, el hermano Chambita que está pastoreando ahí en Coatepeque. Ok. Tomás Calixto Clímaco, Rogelio Silva Zelaya, él también fue pastor aquí, de aquí pasó para Guatemala. José Luis Pérez, vive todavía aquí por Atiquizaya. Luis Alonso Ramos, él fue el que me bautizó el 23 de junio de 1974. Ya soy viejo, pensé que estaba cipote, pero estoy viejo. René Retana, también fue pastor aquí en este lugar. Jesús Manzano, Juan Mancilla, él es hijo de uno de los fundadores que se llamaba Felipe Mancilla, ya en la ciudad de Santa Ana. José Luis Cabrera, de San José Ataco. Valentín Asensio, Juan Peñate. Hermano Juan Peñate murió ayudando al hermano Abel Quiñones, ya anciano, pero su familia están congregándose en nuestra iglesia allá en Colonia Aida, Sonsonate. Marcelo Aguilar fue pastor aquí también. Amén. Ismael Rivera, de San José La Paz, perfecto. Ángel Lobo, él es pastor en San Miguel ahora, y él estaba como asistente del hermano Felipe Martínez de Carolina, porque de ahí es de Carolina. Sí. Ok, también. Erasmo Laínez, Arturo Cuchillas, Genaro Zarpate, Ismael Grimaldi. Esta era la lista de pastores que estuvimos presentes cuando fue la unión con la iglesia Pentecostal Unida. Amén, hermanos. De esta lista, el 4 de noviembre de 1975, habíamos 31 votantes en esa sesión, Sonsonate. En la primera asamblea, para votar por la perfecta unión de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Amén. El sello decía así: Iglesia Pentecostal Unida Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Así está en los libros de nuestra iglesia. El lugar número 1 de desarrollo de la primera asamblea general es la colonia Aida, Sonsonate. Ahí se desarrolló esta primera asamblea. Ese día se votó por la nueva constitución, que sería el reglamento interno de esa misma fecha. Fue elegida la nueva junta directiva, que quedó así: presidente hermano Tomás Windros, vicepresidente hermano Fidelino, es Graciano Aguilar, aquí el secretario me falló, Fidelino Graciano Aguilar. Tesorero hermano Luis Alfonso Girón. Presbíteros: hermano Alfonso Ayala, hermano Ángel Quiñones, y el papá del hermano Abel Quiñones, hermano Ernesto Mejía y hermano Sermando Elías Salazar Celis. Ahí ese Cali está, hay un errorcito, es Elías Salazar Celis. Número 4 en este detalle: la lista de las iglesias apostólicas que pastoreaban siervos de Dios que buscaron una perfecta unión con la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. La iglesia y lugares donde había una obra, de las cuales en su mayoría hoy son pentecostales. Número 1,
San José Ataco, Atiquizaya, Salcoatitán, Tacuba, Aguachapán, donde yo empecé a pastorear, Talcapanca, Bola de Monte, Ataco, Aldea de la Cruz, El Cerrón. Aquí estamos, ¿verdad? Vega de la Junta, Candelaria de la Frontera, Santa Ana, Primavera, El Resbaladero, Santa Rosa Guachipilín, esto es por Metapán, Planes de la Reforma, Ciudad Arce, Colonia Aida Sonsonate, Huayúa, Medialuna, Cuntan, allí fue mi membresía, Colonia Luz, San Salvador, San José, La Paz, Carolina, San Miguel, California, este es el departamento de Zulután, Santa Catarina, Mazaguat, Cuyuapa, El Mora. Ahí empezó la iglesia que hoy es El Milagro, empezó en El Mora, en la entrada. Santa Ana, bueno, ya tenemos ahí, está repetido esto, son 31 en total. Amén. Estas iglesias ya estaban fundadas en el periodo de transición de 1974, cuando fue el último misionero apostólico, y el año 1975 a la venida de hermano Tomás Windros, misionero fundador de la Iglesia Pentecostal Unida aquí en El Salvador. Ahí a continuación tenemos lo que es los estatutos. No lo voy a leer esto, pero voy a pasarlo. Nuestros estatutos, aunque la Iglesia Pentecostal Unida Internacional empezó sus esfuerzos en 1975, nuestros estatutos fueron reconocidos por el gobierno hasta mayo de 1977. La IPUIES fue reconocida como personalidad jurídica el 16 de mayo de 1977, según el acuerdo gubernativo número 498, y fueron publicados en el diario oficial, toma número 255, en San Salvador, el miércoles 1 de junio de 1977, en el número de ejemplar 102. Y ahí están los estatutos de la Iglesia Pentecostal Unida, que ahora ya están actualizados. No tengo aquí la actualización. Ahí tenemos, todos son los artículos de fe. Ok, quiero avanzar aquí porque no termino ahora y me van a dejar hablando solo aquí. Artículos de junta directiva. Okay. Todos estos son estatutos. Patrimonio y la congregación. Okay. La misma foto que tenemos ahí. Nosotros usamos la palabra brechero, hablando porque él y su esposa, hermana Wanda Dross, de grata recordación, pues ya se la llevó el Señor, visitaron todas las iglesias en los departamentos y municipios, a veces con los estudiantes, y se detenía la marcha de su vehículo para orar por lugares, para que Dios abriera las puertas para una iglesia. No es que venimos a orar, entonces fuimos a orar en el terreno que era de la iglesia antes, allá en Candelaria, que no está ahí donde está hoy, sino donde está enfrente de las asambleas de Dios, en Candelaria, la frontera. Ahí era el terreno de la iglesia. Ahí fuimos a orar. Y cuando veníamos por ahí, había un atropellado y muerto, donde está la entrada, después de Singüín, esa entrada para los cerros dormidos, había un hombre muerto, atropellado, hecho pedazos. Yo vi al hermano Tomás, hermanos, llorar. Y dijo, ¿quién sabe si este hombre se haya bautizado en el nombre de Jesús? Señor, danos la fuerza para predicar tu palabra antes que se muera otro. Allá en San Antonio Silva, para la Unión, bajamos y pusimos manos en las casas ahí a la orilla del lugar para interceder por ese lugar. Y ahora tenemos una iglesia también ahí en ese lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano Bruce Allen Howell y hermana Diana, quienes calificamos como pastor, maestro y buen administrador, durante 18 años él fue presidente de la iglesia. Nos guió con el ejemplo
y ejecutando sus metas. Cuando dábamos los reportes decía, ¿y sus metas? Hermano Bruce fue muy exigente. Él le dio a la iglesia, hermanos, una forma de trabajo como pastor, como predicador. Aunque su mensaje era sencillo, pero era bajo la unción de Dios y la gente lloraba y se arrepentía. Ahora él es el director mundial de misiones de la iglesia. Gloria a Dios. Hermano Manti Showalter, otro misionero. Él estuvo bajo la administración del hermano Bruce, un buen maestro, y como él se conoce a sí mismo, dice, y lo es, un evangelista. Nos enseñó a evangelizar. El método famoso de él era la encuesta. Tenía un formulario, y con eso íbamos a preguntar a las personas: ¿conoce usted de Jesús? ¿Usted quisiera un estudio bíblico? ¿Cuánto tiempo conoce de Dios? Y así, y en todo eso estamos evangelizando a las personas. Tenemos hermano Scary Leydon y hermana Krista, un hombre firme, obediente, muy motivador, un buen maestro con gran potencial misionero. Creemos que tiene mucho más para dar. Él es ahora el secretario de misiones foráneas a nivel mundial. Hermana Kathy Killoren. La hermana Kathy Killoren era la encargada del Campo Blanco, donde yo soy pastor ahora, en la zona de Soyapango. Bautizó a muchas personas. Tremenda predicadora. Aunque como El Salvador ha sido un país machista, donde los hombres no les gusta escuchar mucho predicar a una mujer, entonces la pobre hermana sufrió el rechazo. Pero como misionera predicó. Ilustraciones muy tremendas y muy buenas. La última vez que la invité a la iglesia a predicar, llevó unos cántaros de barro. En una bolsa llevaba el barro mojado, majado. Una cosa es mojado y otra cosa es majado. O sea, ya amasado, ¿verdad? Para darle forma. Y luego empezó a hacer ilustraciones. Una de esas fue, echó agua en una olla, pero la olla estaba quebrada por debajo. Y dijo, esta olla ya no sirve. Y lo tremendo, dijo, es que no podemos repararla, remendarla. Porque para hacer un remiendo tiene que hacer con el barro majado otra vez. Y explicó de que mucha gente ya no aguanta una reparación. Para poder seguir adelante tiene que venir a nacer de nuevo. Tiene que permitir que el Señor le dé una buena masajeada con el poder del Espíritu Santo. Durante estemos duros, sin que se mueva en nosotros la presencia de Dios, no haremos mucho. Pero cuando nos ponemos moldeables a la presencia de Dios, Él puede hacer un vaso nuevo útil para su obra. Gloria a Dios. Otro nivel de misiones. Aquí todavía tenemos algo más, quiero ver, nos falta todavía más. El país de El Salvador ha sido una cuna de inspiración para varios hermanos que han trabajado como socios de misiones. Yo me acuerdo que tenía aquí algo sobre el último misionero, no sé si está adelante, pero el último misionero ha sido nuestro hermano Ken Burgess. Hermano Ken Burgess, un hombre firme, de una visión grande para ministrar y trabajar. Cuando su predicación, todo lo que escuchamos la predicación de él no predicaba lo que nosotros queríamos oír, sino lo que deberíamos oír. Fuerte. Si había que tratar un problema con un pastor desordenado, él era el número uno para hacerlo. Amén. Tremendo misionero. Nos va a hacer una tremenda falta, pero él ha sido trasladado para allá, para el lugar de España. Allá está dedicándose a lo que es la obra misionera. Tremendo misionero. En su tiempo se ministró
tanto la compra como la restauración del Instituto Bíblico y las oficinas nacionales donde estamos ahora. Algo histórico muy especial. Cuando se hizo la dedicación, él estuvo presente también para darle el toque final a lo que es el Instituto Bíblico, donde ahora lo estamos disfrutando. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Aleluya. El país de El Salvador ha sido la cuna de inspiración para varios hermanos que han trabajado como socios de misiones. Se han forjado bajo la administración de los misioneros y supervisores y nos han ayudado en muchas áreas. Gratitud especial a los pastores, obreros, miembros y congregaciones como las iglesias que han apoyado y siguen apoyando esta gran labor misionera. No solo en las misiones en El Salvador, sino a todos los misioneros en cualquier parte del mundo, en todas las regiones y en todos los países. La Iglesia Pentecostal Unida, que es la organización del nombre más grande en el mundo entero, ha sostenido y está sosteniendo misioneros para que lleven el mensaje y prediquen la palabra. No es una iglesia que tiene una fábrica de billetes, no. Las iglesias en los Estados Unidos son iglesias de mucho sacrificio, pero dan con gozo. La ofrenda para misiones es la más grande. Aquí es al revés. Nos duele a veces dar para misiones, pero dar para misiones es sembrar el evangelio en otras personas. Es llevar el evangelio. Donde yo no puedo ir, alguien va a ir. Gloria al Señor. Aleluya. Uno de los misioneros de África regresó para Canadá. Un gran empresario que sintió ir a trabajar. No le abundó. Sentía que estaba perdiendo el tiempo. No, dijo, yo me regreso a mi empresa. Y lo que voy a hacer, voy a sostener 3 misioneros. Amén. Y sus ganancias económicas son grandes. Él solo sostiene el presupuesto de muchos misioneros. Amén, hermanos. Demos con gozo. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Gloria al Señor. No he venido a recoger ofrenda. Pastores que han salido de El Salvador a otros países. La Iglesia Pentecostal Unida en El Salvador ha tenido el privilegio de reconocer el gran ministerio que Dios ha bendecido a los pastores, que han sido apoyados e inspirados por Dios. Bajo el ministerio de los diferentes misioneros, también reconocemos que la obra salvadoreña no ha ayudado, dice, con el sostenimiento económico a estos hermanos que han salido. Algunos han sido soldados a sus propias expensas, pero han ido a ayudar. Pero damos honor a estos hombres que que muchas veces hasta desconocemos las circunstancias que han pasado para cumplir su ministerio. El hermano Mario Villalta y su esposa, que fueron miembros del hermano Tomás Dross, fueron a Guatemala y están en México apoyando la obra. El hermano Jorge Valle, después de estar pastoreando una obra que él levantó en Armenia, una gran obra, fue enviado a Nicaragua. Él es el padre en la fe de todos los líderes que están ahora en la iglesia en Nicaragua. Cuando ningún norteamericano podía estar allí por los problemas políticos, el hermano Jorge Valle fue al lugar. Aunque su esposa salió de allí con un estado de inanición, una anemia profunda, y sus hijos, pero la semilla del nombre quedó grabada allá. Por eso es que los hermanos de Nicaragua tienen mucho honor y mucho respeto a la iglesia en El Salvador, porque un hombre salvadoreño dio la vida por ellos trabajando. Gloria al Señor, hermano Jorge Valle. Gloria a Dios. Hermano Carlos Vázquez, este es un hermano que yo lo pastoreé, estén allá en los Estados Unidos, ahora en Nueva York. Hermano Agenor Salazar, de aquí pasó para Guatemala y luego hoy está en Canadá. Fue uno de los fuertes hombres. Legalmente él era el secretario en el tiempo de transición en asuntos legales del Señor. Otros, Isaac Alberto Aguilar,
Él fue pastor aquí también, hijo de hermano Fidelino Aguilar. Ahora es pastor en California, en los Estados Unidos. Hermano Andrés Joel Alvarenga, que llegó a ser un oficial de la iglesia, un supervisor, ahora está en los Estados Unidos. Hermano Rogelio Silva Zelaya, que está en la colonia, en la zona 8, Guatemala. Hermano Carlos Martínez Peraza, fue misionero allá en Honduras, ya regresó, pero ayudó, gloria a Dios, en esa zona. Muchos más que son de bendición en otros países. Aquí la lista sería muy larga. Gloria al Señor. Avances. Hay un resumen que no está todo aquí porque este es algo que escribí hace varios días. 1982, en el mes de abril, hubo una explosión donde más de 2,000 personas recibieron el Espíritu Santo en la Convención Nacional. Esto se ha repetido varias veces. Algo que me gustó fue que en 1981, ese año yo fui, fue mi ordenación, en ese año. En esa asamblea, Dios nos habló en la asamblea, en un mensaje en lenguas. Me acuerdo el que habló las lenguas y me acuerdo el que también, el que las interpretó. Hermano Juan Andrés Deras, él habló el mensaje en lenguas. El hermano Tomás dijo, oremos por la interpretación porque aquí hay un mensaje en lenguas. Y el que interpretó fue el hermano José Jeremías Germán. Lo digo con mucho aprecio de eso. ¿Qué fue el mensaje? El mensaje fue este: oren por la convención, la próxima convención, porque más de 2,000 personas van a ser llenos del Espíritu Santo. Nunca habíamos visto eso aquí. Lo maravilloso fue que en uno de los estados de los Estados Unidos, donde es pastor hermano Tomás Kraft, ellos también tuvieron el mismo mensaje en lenguas allá. Un hermano habló en lenguas y otro hermano interpretó. Y el mensaje fue: oren, porque en El Salvador, en la próxima convención, más de 2,000 personas serán llenos del Espíritu Santo. Entonces el hermano Tomás Kraft habló al hermano Tomás Dross, misionero aquí, y le dice: nosotros vamos a pagar todos los gastos de la convención. Y así fue. Lo que Dios nos dijo aquí en la Asamblea General lo confirmó otro mensaje en la iglesia de hermano Tomás Kraft. Y luego en la convención, la primera convención que tuvimos allá en el Adolfo Pineda, 3 días de convención, no estábamos precisos. Ahora con un día la convención, ya cuando esta es la predicación última, ya los pastores están desesperados ya, y los miembros: pastor, el bus ya está pitando. Pastor, ¿qué pasa? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aquí tengo la cuñita de la convención. Amén, hermanos. Necesitamos ponerla. No sé si va a sonar bien aquí, pero vamos a ver cómo lo hacemos aquí, porque como tengo aquí algunos están precisos ahí, no. Aquí está. Ok. No sé si va a sonar, vamos a ver. Vamos a ver qué pasó.
¿Cómo hacemos para ponerlo? ¿Suena? ¿Usted la tiene ahí? Ah, entonces la vamos a escuchar allá mejor. Gracias, hermano. Gracias, hermanito. Vamos a escuchar esta convención. Una palabra para nuestros días. Una voz profética pronta a consumarse. Señor, tú todavía quieres ver decenas de miles de salvadoreños Amén. recibiendo el Espíritu Santo. Tú quieres ver ese Cuscatlán lleno de gente recibiendo tu Espíritu Santo. El palpitar del corazón de Dios. Pero hermanos, es la voluntad de Dios que nuestras iglesias crezcan. Es la voluntad de Dios que bautizamos almas en el nombre del Señor. Aleluya. 40 años de una doctrina bíblica, de fuego pentecostal, de fundamento apostólico. We must maintain our apostolic identity. Tenemos que mantener nuestra identidad apostólica. Don't change the doctrine. No cambie la doctrina. Don't change the lifestyle of No holiness. cambie la vida de santidad. But be strong in who you are. Pero sé fuerte en quién eres. Do you believe it? ¿Cuánto lo creen? Let's do it in Jesus' Vamos a name. hacerlo en el nombre de Jesús. Hallelujah. Domingo 29 de noviembre. Monumental Estadio Cuscatlán. Desde las 9 a.m. Celebrando 40 años de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional en El Salvador. Con poderosa palabra de Dios. En labios del Dr. David Bernard, presidente de la Iglesia Pentecostal Unida en Norteamérica. El evangelista Bruce Allen Howell, director de misiones globales. Y el obispo Tomás Windrost, primer misionero y fundador. Y para que el nombre de Jesús sea glorificado hasta los siglos. No te pierdas esta oportunidad de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Oportunidad de sanidades y milagros. Oportunidad de libertad de cadenas en una atmósfera de alabanza y jubileo por lo que Él ha hecho y por lo que Él está por hacer. En ti, soy libre, ser sanado. ¿Cuántos estamos esperando que reciban el Espíritu Santo? Hice una pregunta. ¿Por cuántos estamos orando para que reciban el Espíritu Santo? 4,000 personas que reciban el Espíritu Santo. ¿Lo puede hacer el Señor? Sí, puede. Esos predicadores están encendidos, hermano. Ese es el motivo de nuestra oración. Los pastores vamos a estar la otra semana, ¿verdad? 26, 27 y 28, los 3 días en ayuno y oración, porque queremos, hermano, que la gloria del Señor se manifieste. Aleluya. La historia de la Iglesia Pentecostal Unida sigue de fuego en fuego, de victoria en victoria, de poder en poder. Amén, gloria al Señor. Aleluya. En 1975 al 81 se creció más de 100 pastores. A más de 100 pastores. 8 distritos. La obra nacional en 1981 se organizó en distritos y sectores. Esa sesión en 1981, amén, terminó con la siguiente asamblea. Venimos todos los pastores, toda la junta directiva. En toda la junta directiva eran todos los presbíteros, formaban parte de la junta directiva. Venimos al lago de Coatepeque y en el hotel El Lago. Ahí estuvimos cuando estuvimos organizando la iglesia en distritos y sectores. Ha funcionado. Ha sido un camisón grande. Porque hay oportunidad para crecer. Para crecer en el liderazgo. Para crecer en membresía. Para crecer en número de congregaciones. Un sector no debe tener menos de 5 iglesias ni más de 10. Si tiene más de 10, se organiza un nuevo sector. Y se promueve un nuevo presbítero. Un distrito no debe tener más de 7 sectores. Ni menos de 3. Si hay 8 sectores, nace un nuevo distrito. Gloria al Señor. Ahora en la zona occidental
hay 4 distritos. Amén. La zona oriente, cuando yo estuve en aquella zona, Dios me permitió ministrar también como supervisor durante 7 periodos completos. La primera meta que tuvimos fue declarar el departamento de Usulután como un distrito. Y lo logramos. Cuando lo entregamos, nos propusimos con la otra meta y entregar la Unión como otro distrito. Lo logramos. Ahora hay 2 distritos, hay 2 departamentos con una gran zona para evangelizar: San Miguel y Morazán. Ojalá los pastores también allá en aquella zona, los líderes, tengan una visión grande para seguir creciendo. Pero ahora ha sido organizada en las zonas. Las zonas geográficas son exactamente las zonas geográficas que conocemos en estudios sociales del Salvador. Zona occidental, zona central, zona paracentral y zona oriental. Cada una de estas zonas hay un líder, un coordinador de zona que dirige los movimientos de la zona. La iglesia está en un crecimiento muy, muy grande. La historia de esta iglesia se sigue escribiendo. Estadísticamente contamos hoy, aquí dice en 2014 porque entonces fueron escritas estas notas, gloria a Dios, pero tenemos más de 325, hoy más de 300 iglesias ahora, con más de 350 ministros. Tenemos un nuevo misionero, aquí está, hermano Ken Burgess. Cuando se escribió esto estaba aquí todavía de hermano, y hermana Kay Burgess, con una visión y pasión para seguir engrandeciendo a Dios, remodelando el IBP. Hoy ya en las nuevas instalaciones, nuestro presidente hermano Ricardo Humberto Mendoza, con un gran ministerio, un buen administrador de su posición, 4 coordinadores de zona, en cada zona supervisores de distrito, cada distrito organizado en sectores que son administrados por presbíteros con metas de crecimiento. Una nota: estoy revisando detalles, corrigiendo la escritura de algunos nombres y lugares, fechas de nuestra historia para ayudar a las nuevas generaciones. Gloria al Señor. Aquí voy a hacer un saltito porque necesito leer un acta. A continuación pongo a su conocimiento las actas históricas que registran el proceso de la unión de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en El Salvador y la Iglesia Pentecostal Unida en los años 1975. He transcrito el texto de las actas en forma literal y he escaneado las firmas del libro para darle legalidad a nuestra historia en El Salvador. Considero que las nuevas generaciones pentecostales alguna vez en la vida desearán conocer la verdadera historia del inicio de la Iglesia Pentecostal Unida en El Salvador. Gloria al Señor. A continuación las actas. Aquí tenemos, primero está el testimonio del capítulo 13 del libro del hermano José Ortega. En lo que tengo subrayado ahí, dice aquí: como ha sido costumbre por parte de las representaciones de ambas organizaciones, los hermanos de México invitaron a la Asamblea Apostólica de Estados Unidos a celebración de la 18 Convención General en la ciudad de Torreón, Coach. En octubre de 1948, la Asamblea acordó enviar una nutrida delegación oficial encabezada por los hermanos Antonio Castaneda Nava y Benjamín Cantú. 2 años antes se habían concertado una alianza entre la United Pentecostal Church, eso significa Iglesia Pentecostal Unida, y la Iglesia Apostólica de México y la Asamblea Apostólica en los Estados Unidos, con el fin de lanzarnos unidos al campo misionero en Centroamérica. Con toda anticipación se habían anunciado que en esta convención 1948 se trataría lo relacionado con este tema. Y luego dice ahí: la delegación de United Pentecostal Church fue encabezada por el presidente del movimiento, hermano Howard Goss, y así unidas las 3 representaciones y con la dirección del Señor, celebramos de acuerdo, según consta en actas levantadas, de unirnos para iniciar el trabajo misionero en Centroamérica, considerando el llamado de algunos hermanos de los países de Nicaragua, El Salvador, que nos hacían. Este tratado
de alianza tuvo vigencia hasta 1966. El viaje exploratorio de la mano Maclovio Gagiola López, y tenemos aquí, se determinó enviar al hermano Maclovio Gagiola López en un viaje exploratorio, costeando los gastos entre los tres movimientos. Ahí está la Pentecostal Unida, la Asamblea Apostólica y la Iglesia Apostólica. Se acordó también que en lo sucesivo los hermanos W. Stair, Antonio Castañeda Nava y Maclovio Gagiola López serían los representantes oficiales del trabajo misionero en sus correspondientes movimientos. Ok. Y ahí siguen, aquí no, gloria al Señor. No está aquí. División del Trabajo en Centroamérica. En diciembre de 1954 la Iglesia Apostólica de México y la Asamblea Apostólica de Estados Unidos convinieron. Hay un nuevo acuerdo para lo que es evangelizar Suramérica. Lorenzo Salazar, Daniel Jaujal, Richard Almaraz, aquí está Valentín Nieblas. Pero aquí tenemos algo. El hermano Servando Elías Salazar, quien fue sostenido por un grupo de varones apostólicos que tenían un taller de muebles en la ciudad de Juárez, California. Nuestro hermano Servando, salvadoreño de origen, juntamente con su familia, fue una bendición en el campo misionero hondureño. La Mancha Brava lo sacó de allá en 1969, cuando fue la guerra, y se vinieron a continuar su ministerio aquí. Gloria al Señor. Francisco Gallegos, el oro del... Aquí no. Aquí hay algo que me gusta también, que por ejemplo se menciona que el hermano Fidelino, según la historia de Actas que estaba leyendo, el hermano Fidelino era el dueño del terreno de la 49 Avenida Sur, que lo estaba pagando. Pero él lo dio a la iglesia para que la iglesia lo siguiera pagando. Y la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús dieron $1,000 para ayudar a la compra de ese terreno en la 49 Avenida Sur. Allí era el lugar donde se hospedaban los misioneros apostólicos en San Salvador. Amén. Gloria al Señor. Aquí es más, otra cosita que quiero mencionar aquí, que lo tengo subrayado para avanzar, porque si no me van a dejar aquí solito. Ahora en Argentina, este es el capítulo 13 de ese libro. Plan Misionero Ortega. Ajá. Primero convertidos en Chechumal. La obra misionera en Centroamérica. De aquí para abajo quiero leerlo. Dice: por 8 años supervisé los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Fraternalmente visité Costa Rica y Panamá en 2 ocasiones. Cada año programaba visitas y convenciones a estos países en el siguiente orden. Dice: 2 semanas en Guatemala, 5 semanas en El Salvador, 2 semanas en Honduras, 6 semanas en Nicaragua. Me identifiqué con la idiosincrasia, costumbres de los misioneros de cada país. Hacía visitas a sus iglesias al final de cada convención. Generalmente culminaba mi visita con un seminario ministerial por 1 semana, el cual acudían los ministros de los 4 países, y así me despedía de ellos. Dios me ayudó a tramitar la personalidad jurídica de Nicaragua, Guatemala. Ahí está, la Asamblea Apostólica de los Estados Unidos. Lorenzo Salazar. Ok. Valentín Niebla, misionero en Centroamérica. Durante los 8 años que ocupé el cargo de secretario de Misiones Nacionales y Extranjeras de la Iglesia Apostólica de México, cada año separaba 8 meses del campo nacional de México, 4 meses en Centroamérica. El hermano Nieblas preparaba con anticipación las iglesias de acuerdo a las instituciones que yo le daba, y que había sido aprobada por la mesa directiva de la Iglesia de México, que en este caso era la Iglesia Madre. Las convenciones de cada país se celebraban siguiendo un programa bien coordinado, que incluía actividades ministeriales, tales como seminarios, estudios especiales, visitas a iglesias. Guatemala. Vamos a ir a El Salvador. El Salvador. En el país de El Salvador, el hermano Valentín Niebla Valencia, quien residía en la ciudad de la capital de San Salvador junto con su familia, atendía la obra como misionero. Y dice ahí, era sostenido por la Iglesia Pentecostal Unida.
controlando tanto las iglesias como ministros quienes lo reconocían y lo respetaban. En el Congo estaba la iglesia principal y más numerosa de El Salvador. Ahí se celebraban anualmente las convenciones nacionales, se iniciaban y ordenaban ministros, se celebraban abundantes bautismos en agua en el lago de Coatepeque y Dios derramaba la unción de su Espíritu Santo. La obra era mayor en este país, por lo que la visita a las iglesias requería por lo general regular de un mes con la celebración de la convención. Las caminatas eran largas, fatigosas debido al clima tropical, pero valía la pena por la prosperidad y el gozo de la obra del Señor. Los hermanos Lorenzo Salazar y Francisco Gallego fueron enviados al país de El Salvador como misioneros por la Asamblea Apostólica. Y luego se menciona aquí la caja de un muerto. En esta caja de un muerto, este hermano fue al lugar de Huayúa. El hermano Fabio Salaverría, que era el pastor en Huayúa, era el dueño de la funeraria. Y había frío. Y sí, Fabio Salaverría. Y luego le digo a este varón que le daba un ataúd para dormir. Y durmió en un ataúd, por eso dice ahí que ahí menciona que durmió calientito en un ataúd. Ok. Copias. Perdónenme, ya los aburrí, hermanos. Gracias, hermano. Actas levantadas con motivo de la primera convención apostólica en El Salvador. Aquí está. Dice agosto de 1950, acta número 1. En la aldea de la Cruz, jurisdicción del Congo, departamento de Santa Ana, El Salvador, Centroamérica. Siendo las 9:50 del día 3 de agosto de 1950. Se reunieron en el templo de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús los siguientes obreros. Solamente voy a leer la lista y después me paso a la otra acta. Dice, Leonardo Treviño, primer misionero de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en Centroamérica. Felipe Rivas, obispo presidente de la Iglesia Apostólica de la República Mexicana. Maclovio Gagiola, obispo y secretario de misiones de la Iglesia Apostólica Mexicana. Antonio Castaneda Navas, obispo presidente de la Asamblea Apostólica en los Estados Unidos de Norteamérica. Daniel Morales, secretario de los Mensajeros de Paz, eran los jóvenes de la misma Asamblea Apostólica de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora tengo subrayado los primeros que vinieron aquí al país pentecostales. W.T. Steyr, secretario de misiones de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. A. Benzer Larsen, misionero de la Iglesia Pentecostal Unida en el país de Colombia. Y luego está la lista de los obreros salvadoreños que representaban esta obra. Dice, y por otra parte los siguientes obreros de la República en El Salvador: José Flavio Celis, secretario general de la Iglesia Apostólica. Servando Elías Salazar, prosecretario de la misma iglesia. Fidelino Graciano Aguilar, presbítero. Feliciano César Aguilar, el pastor local. Cecilio Rodríguez, era pastor ahí, ¿no? En Ayutica, y aquí. Él lo sacó al ministerio del hermano Vallecillo. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Primer diácono local. Felipe Mancilla, estaba encargado de la obra en Santa Ana. Segundo diácono. Antonio Mendoza, no sé si vive todavía, pero ahí están, hermano, en la parte de arriba, hicieron el templo cuando ya se apartaron. También tenemos ahí, ¿no? Tercer diácono. Alfonso Ayala, diácono. Él fue mi anciano auxiliar cuando yo fui a Huachapán. Alejandro Peña, no lo conocí, diácono, para celebrar la primera convención nacional de la Iglesia Apostólica. Ok, estos son los primeros detalles. Aquí se menciona una intervención de ellos en esta parte, en esa convención. Y luego termina ahí con la firma de este señor Maclovio. Copia de actas de la Iglesia en El Salvador en 1975. Ya estoy para finalizar, solamente 2 actas y nos vamos. Acta número 67. Oiga bien, acta número 67. Eso lo tenemos. Está en el libro. ¿Qué dice esta acta?
En la sala de oración de la Congregación Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, ubicada en la 49 Avenida Sur, número 1225, de la ciudad de San Salvador, siendo las 10 de la mañana del día lunes 2 de junio de 1975. Estas actas eran chiquitas, no son como las de ahora que ya tienen 8 páginas, hermano. Así que vamos a tener rápido leerlas. Reunidos en este lugar, la honorable mesa directiva, los pastores y diáconos encargados y demás ministros para celebrar la sesión ordinaria del mes. Oiga bien, ¿qué fecha fue? 2 de junio, ¿de qué año? ¿Quiénes estuvieron presentes? La mesa directiva, lo que hoy sería la junta directiva. También pastores, y se nombraron delegados. Hermano, no es muy largo, hermano. Yo casi termino ya, ¿no? Ya tengo ganas de irme ya. ¿Qué fue lo que acordaron? Vamos a ver. Dice así: el presidente, después de una oración, declaró abierta la sesión y expresó, considerando que, habiéndonos enterado de la llegada a nuestro país de un misionero de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional y cuyo interés es cumplir la comisión de Mateo 28:19, número 2, siendo nuestro deseo de llenar nuestro país con el glorioso mensaje de la verdad, y número 3, que estando nosotros ya independientes de la dirigencia de la Iglesia Apostólica de México. Esto dice literalmente, y sigue diciendo, y teniendo el deseo desde hace varios años de unirnos a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, mas no habiendo forma de comunicarnos con dicha iglesia, viendo nuestra necesidad de ayuda en todos los aspectos, acordamos la siguiente resolución. ¿Cuál fue la resolución? A. Buscar la perfecta unión con la Iglesia Pentecostal Unida Internacional por medio de su misionero en nuestro país. B. Pedir la aprobación a la Asamblea de Ministros. O sea, no se hizo así a la brava. Se hizo una votación con todos los pastores para dicha unión. Pedir la aprobación de la Asamblea Ministerial para que faculten a la honorable mesa directiva para tramitar dicha unión. O sea que no fue así que se dividió aquí, no. C. Pidiendo que sea aceptada la lista de ministros tal como la institución la tiene al presente. Tal resolución se llevó a votación y el resultado de la cual fue de los 31 ministros votantes, 29 fueron a favor y 2 abstenciones para la unión. Por tanto, pedimos a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional considere esta nuestra petición. No habiendo más que tratar, se cierra la sesión. Dice, con una ferviente oración para mayor constancia firmamos. Nota, las firmas son escaneadas del libro de actas a mano para dar mérito a su originalidad. A continuación están las firmas. Aquí está. Necesito ponerlo más chiquito este asunto aquí, manito, para ver todas las firmas. Por aquí, vamos a ver. No me salió nada ahí. Bueno, pero están las firmas escaneadas ahí, algunas las alcanzo a ver. Hermano Ayala, hermano Alfonso Melar, Listo, José Jeremías, aquí está, DJ Germán, sí, Germán, José Jeremías Germán, Paulino Arévalo, Salvador García, Elías Salazar, Juan Mancilla. Luego tenemos ahí Fermín Alfaro, ahí está. Y las que están en la parte de arriba no las alcanzo a mirar. No las alcancé a ver ahí, hermanito. Perdonen que no las vi. Muy bien. Eso fue el acuerdo. Luego viene acta número 72, cuando se firmó la unión. Eso ya fue en Sonsonate. Y aquí está todo lo que se trató en esa sesión, ¿verdad? Se
Un día martes se siguió y luego se ven los estatutos de la convención y se formó aquí lo que fue la primera junta directiva de la iglesia. Ok. Ya casi nos vamos, hermanitos. Dice, finalmente la junta directiva quedó compuesta de la manera siguiente: presidente, hermano Tomás Dross; vicepresidente, hermano Fidelino Aguilar; secretario, tesorero, hermano Luis Alfonso Girón; presbítero, hermano Alfonso Ayala; presbítero, hermano Ángel Quiñones; presbítero, hermano Ernesto Antonio Mejía; presbítero, hermano Servando Elías Salazar. Por la noche se ora por ellos. No habiendo más que tratar, se cierra la sesión a las 6 de la tarde de ese mismo día. Ok. Y aquí están las firmas también. Y está una partecita donde se cierra el libro. Eso está aquí. A saber si lo alcanzo a leer. Pero después de las firmas, dice, en casa del hermano reverendo Tomás Dross, siendo las 12:20 del día lunes 10 de noviembre de 1975, se cerró el presente libro de actas de reuniones ministeriales de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Yo, Oscar René Valencia, entrego en este día este libro a la y la tesorería, dice, a nuestro hermano Luis Alfonso Girón, en presencia de la honorable junta directiva, las cuales firmamos la presente de esta acta. Ahí está, y la número 72. Con eso se cerró el último libro apostólico. Muchas gracias, ustedes son de aguante, me han esperado. Gloria a Dios. Aleluya. Hay varios vacíos que no están llenados ahí, porque me faltan fotografías, me faltan detalles, pero mi deseo ha sido humildemente servir y traer alguna pequeña historia aquí a la iglesia. Yo entrego la antorcha, no sé quién